Descubierto. 4 yogures increíbles para combatir tu artritis y transformar tus músculos a los 60 más. Doña Rosa se sentó en su silla favorita, la de mimbre desgastado, observando cómo las olas del mar acariciaban la orilla. La fragancia del mar se entrelazaba con el aroma de su cocina, un rincón lleno de recuerdos y sabores que había cultivado durante toda su vida. Ser el corazón de su familia no era solo un título, era su legado, su razón de ser. Pero, aquel día, una noticia devastadora la sacudió. Su médico había insistido en que si no cambiaba su estilo de vida, la artritis que la aquejaba podría empeorar. ¿Y si me convierto en una carga para ellos?, pensó con amargura. La imagen de sus nietos riendo y jugando en la cocina se tornó borrosa, distorsionada por los temores que ahora la invadían. Cada dolor que sentía era un recordatorio de cómo la vida se tornaba más difícil. Se sintió atrapada entre el deseo de seguir siendo la abuela fuerte y la realidad abrumadora de su enfermedad. Aquel dilema la consumía. Por un lado, anhelaba la conexión que la cocina le brindaba. Por otro, el peso del escepticismo de sus vecinos comenzaba a agravar su ansiedad. ¿Y si no puedo más?, se preguntó. Fue en medio de esta lucha interna que escuchó unos murmullos entre sus nietos sobre 4 tipos de yogur que prometían transformar su salud. Había resuelto, en su mente, que esto sería más que una simple búsqueda. Quería que su familia se uniera a ella en este viaje. Sin embargo, la presión social se hacía sentir. En el mercado, las miradas de algunos conocidos parecían juzgar sus esfuerzos, como si debatieran entre el respeto y la burla. Doña Rosa se está volviendo loca, susurraban entre ellos. La idea de fallar ante sus seres queridos la desgarraba por dentro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La idea de experimentar con los yogures se tornó, de pronto, un refugio. Con cada mezcla, cada sabor, cada historia que compartía con sus nietos, sentía que se acercaban más, pero también que la sombra de los juicios externos se cernía cada vez más cerca. ¿Y si no resulta?, balbuceaba su mente cada vez que pasaban los días sin ver una mejora. El hecho de que sus esfuerzos pasaran desapercibidos la llenaba de angustia. Un día, mientras las primeras tandas comenzaban a fermentar, su nieta, con ojos brillantes pero llenos de preocupación, se acercó y le susurró que para ella siempre sería su heroína, sin importar lo que dijeran los demás. En ese instante, una oleada de emoción atravesó su ser. El amor universal de su familia la envolvía, pero también se preguntaba, ¿iba a ser suficiente para enfrentar las voces críticas? La batalla apenas comenzaba, y Rosa sabía que cada acuerdo con su duda traería nuevos desafíos. Su determinación se tambaleaba, y la pregunta quedó suspendida en el aire: ¿podría realmente cambiar su destino y el de su familia, o sería solo una ilusión más? Doña Rosa se levantó de su silla y se dirigió a la cocina con un fuego renovado en su interior. Aquellos comentarios burlones resonaban en su mente, pero la voz de su nieta la impulsaba a seguir adelante. Decidió que no sería solo un experimento, era su revolución personal. Mientras reorganizaba los ingredientes sobre la mesa, sintió como la determinación se entrelazaba con una angustia latente. Los días de espera para ver algún cambio en su salud se habían convertido en un pequeño laberinto donde cada vuelta era una mezcla de esperanza y miedo. En su inmensa pasión por la cocina, se planteó un desafío personal. No solo quería preparar yogures, quería descubrir un camino que liberara a su familia de la carga que suponían las impuestas expectativas sociales. Se imaginó a sí misma como una pionera en su propia casa, utilizando cada mezcla como un antídoto contra la crítica. Pero había algo que le inquietaba, y si el resultado no era el esperado, sería capaz de manejar la decepción. La incorporación diaria de los yogures no solo era un cambio en su dieta, sino también un símbolo de su reactivación. En un mundo donde el tiempo se había vuelto su enemigo, decidió establecer un ritual diario. Cada mañana, después de despertar, se sentaba a meditar, conectando su mente con su cuerpo y cultivando una mentalidad de resiliencia. Este pequeño acto le daba la fuerza para seguir creando y experimentando, un paso fundamental hacia la autosuperación. Sus nietos, emocionados por las nuevas recetas, comenzaban a participar más en el proceso, lo que fortalecía no solo sus lazos familiares, sino también su confianza.
día tras día, se aventuraron en la creación de sabores y presentaciones. Lo que comenzó como pequeños frascos de yogur se transformó en una especie de fiesta culinaria, pero bajo esa alegre superficie, doña Rosa libraba sus propias batallas internas. Cada sabor exitoso era un pequeño triunfo, y cada error la llevó a cuestionar por qué le temía al fracaso, un sentimiento que la había perseguido durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras enseñaba a su nieta a mezclar frutas en uno de los yogures, la niña, con una inocencia desbordante, hizo una pregunta que la paralizó. ¿Por qué a veces te veo triste, abuela? Rosa sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Teniendo a su nieta mirándola, se dio cuenta de que su lucha no era solo personal. Cada día, enfrentaba la posibilidad de ser vulnerable y, al mismo tiempo, volver a levantarse. Como un espejo, la pregunta reveló un hallazgo. Incluso en los momentos de duda, su papel como abuela nunca había sido tan crítico y lleno de significado como lo era ahora. Rosa comenzó a replantearse el concepto de éxito. Ya no se trataba solo de combatir la artritis, se trataba de cultivar un entorno de amor y crecimiento personal. Comprendió que podría enfrentarse a las voces críticas y, aunque el proceso fuera largo y complicado, el viaje valdría la pena. Sin embargo, mientras su corazón se llenaba de esperanza, una inquietante revelación llegó a su mente. Si la transformación personal requería más que un cambio de dieta, significaba eso que debía confrontar sus propios límites y miedos de una forma más radical. La incertidumbre y la determinación se entrelazaban, y Rosa se puso a pensar en lo que le depararía la próxima etapa de su transformación. Algo dentro de ella estaba a punto de cambiar, pero necesitaba tomar un paso más. El momento de descubrir lo que realmente era capaz de hacer se acercaba, y con ello, se presentaba un nuevo reto. ¿Podría atreverse a compartir su historia más allá del entorno familiar y enfrentarse a quienes la juzgaban? Su futuro estaba en juego, y la batalla por su propia vida estaba a punto de intensificarse más allá de los límites que había conocido. Rosa se sentó en la mesa de la cocina, donde las jarritas de yogur eran el centro de su nuevo mundo. Observó los frascos con una mezcla de orgullo y ansiedad. Había llegado a un punto crucial, uno donde la acción debía equilibrar el temor. La idea de salir de su espacio seguro y compartir sus avances, su viaje, la llenaba tanto de incertidumbre como de emoción. ¿Qué pensaría la gente? ¿Acaso se reirían de ella como antes? Sin embargo, el impulso de mostrar su vida transformada, de inspirar incluso a quienes la habían menospreciado, se volvía palpable. Cada mañana se sumergía en su meditación, sintiendo como la calma comenzaba a crecer dentro de ella. Pero hoy, esa tranquilidad se veía interrumpida por una visión nublada de su propia vulnerabilidad. ¿Qué precio tendría su valentía? A medida que perfeccionaba sus recetas y experimentaba con sabores, su mente luchaba con la idea de emprender un camino hacia lo desconocido. Rosa sabía que debía plasmar su viaje en un formato que pudiera resonar con el mundo exterior, pero un miedo subyacente la mantenía atrapada. Buffet a la crítica o buffet al amor, la familia se había convertido en su primer público, y disfrutaban de los yogures con tanto entusiasmo que parecía ser un evento habitual. Mencionaron la idea de llevar esos productos a una feria local. Rosa se sintió invadida por una oleada de emociones, gratitud, pero también miedo. Era la primera vez que consideraba transformar sus pequeños hitos en algo más grande. Hasta ese momento, el acto de cocinar había sido su refugio secreto, ahora sería un acto de exposición. Mientras luchaba por aceptar esta nueva realidad, Rosa decidió llevar a cabo un experimento en casa. Disfrazó un pequeño evento familiar como una evaluación de producto. Invitó a sus hijos y nietos, pero agregó un detalle, les pidió que fueran completamente honestos. Sabía que escuchar críticas genuinas sería revelador, necesitaba salir de su burbuja y entender si podía soportar el peso de la verdad. El día de la evaluación, la casa estaba impregnada de aromas inconfundibles y el sonido de risas resonaba en cada rincón. Un ambiente coloquial y familiar envolvía sus esfuerzos. Rosa sirvió cada variante de yogur con nerviosismo, observando las expresiones de cada uno mientras degustaban. La crítica estaba al acecho, y esa inquietud la mantenía al borde. «Me gusta, abuela», decía uno de sus nietos. «Es diferente, pero de un modo bueno». Sin embargo, unas cuantas reacciones no eran tan amables. «Este no sabe a lo que esperaba», confesó su hija, con sinceridad fulminante. Un torbellino de emociones le atravesó el pecho. La decepción intentó apoderarse de ella, pero rápidamente una voz interna la instó a resistir. Las palabras de su nieta, la inocencia en su mirada, la alentaron a no rendirse. El error fue un maestro, no un enemigo,
se recordó a sí misma. Este era el precio de la autenticidad, y cada respuesta era una lección que debía abrazar, no temer. Mientras sus seres queridos debatían las cualidades de cada mezcla, comenzó a notar algo más allá de los sabores. Había una conexión emocional que se iba forjando entre ellos, un vínculo que parecía hacer eco de sus propias reflexiones internas, un acto simple que la unía a ellos de una manera más profunda. Pero el desafío más grande aún estaba por venir. Al cerrar ese capítulo, decidió que su experiencia tenía que ir más allá de la cocina. Era tiempo de escribir un blog, de documentar sus yogures y su transformación, de abrir su vida a un público más amplio. Pero la pregunta seguía latente: ¿podría soportar la crítica de un mundo que había sido tan rudo antes? Con cada palabra escrita, se asomaba un nuevo horizonte, uno que le empujaría a enfrentar no solo a su familia, sino a una audiencia que podría ser implacable. Mientras comenzaba a dibujar su camino en el teclado, la brisa de un nuevo cambio soplaba a su alrededor. ¿Era este el primer paso hacia su renacimiento? Su vida estaba en un punto de inflexión, pero la convicción de que podía compartir su historia comenzaba a brotar. La batalla por su vida se intensificaba, y la nueva meta era clara: el mundo no solo conocería su historia, sino que vería los resultados de su travesía. Las palabras que seguían serían decisivas. ¿Quién se atrevería a dar su opinión sobre sus yogures? La voz de la crítica resonaba más fuerte que nunca, y el momento de la verdad se acercaba. Rosa miró 63 veces el título de su primer artículo antes de presionar publicar. La pantalla iluminaba su rostro, reflejando el nerviosismo que anidaba en su pecho. No podía evitar cuestionarse si había firmado su propia condena al exponer sus vulnerabilidades de esa forma. Pero había un fuego interno que la empujaba hacia adelante, el deseo de compartir su viaje, de mostrarse tal como era. Durante los días siguientes, Rosa dedicó horas a investigar y escribir sobre los beneficios del yogur, como los ingredientes que había seleccionado cuidadosamente podían, efectivamente, ser aliados contra la artritis y ayudar a los músculos a mantenerse fuertes. Se dejaba llevar por una especie de trance mientras tecleaba, las palabras fluían con facilidad. Sin embargo, su mente constantemente se interrumpía con sombras de incertidumbre. ¿Estás lista para esto, Rosa? Al finalizar el artículo, revisó sus fotografías. Había capturado imágenes vibrantes de los yogures, con frutas frescas y texturas cremosas que prometían más que un simple sabor. Sin embargo, se preguntó si los lectores no solo verían productos, sino el esfuerzo y la dedicación que representaban. Cada frasco era un reflejo de sus 7 años de silencio y lucha, un principio que significaba más que solo un post en un blog. Esa noche, mientras sus nietos dormían en otra habitación, decidió tomar un breve descanso de las redes sociales para mantener su enfoque. Se sentó en su sillón favorito, revisando cada paso que había dado. Había vencido muchas batallas internas, la voz autocrítica, el miedo al que dirán, pero la guerra seguía. Publicar significaba abrir la puerta a reacciones, y la posibilidad de que su vulnerabilidad se exponía a la burla aún la atormentaba. ¿Y si el mundo no entendía? Un par de días después, los primeros comentarios comenzaron a llegar. Le sorprendió la calidez en algunas respuestas, con lectores agradecidos que contaban sus propias historias de lucha. Rosa sonrió, era un vínculo inesperado. Pero entre los elogios, también se ocultaban críticas mordaces. ¿En serio? ¿Un blog sobre yogures?, decía uno. La sangre le hirvió, pero un susurro interno le recordó la importancia de seleccionar sus batallas. En lugar de caer en la trampa de la respuesta emocional, decidió ignorar los comentarios negativos. Estaba aprendiendo, no podía dejar que la opinión ajena dictara su valor. Esa misma semana, se inscribió en un curso en línea sobre escritura creativa. Un nuevo impulso la llevó a desafiarse. Al principio, sus manos temblaban al escribir, porque la idea de mostrar su trabajo a otros la consumía. Sin embargo, cada lección le enseñaba a tomar su voz, a dotar de más profundidad a sus historias, y a lidiar con las críticas de manera constructiva. Con cada clase, Rosa se sentía más empoderada. Sus trayectorias personales comenzaban a entrelazarse con las de otros, y se dio cuenta de que su proceso no era simplemente sobre los yogures, se trataba de una transformación emocional y artística. Intuía que cada palabra escrita era una forma de sanación, y cada nuevo lector, un nuevo aliado. Al finalizar esa semana, un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Era de un editor de una revista de salud local. Querían hablar de su experiencia, de su viaje con los yogures. El corazón de Rosa latía con fervor,
Esta podría ser una oportunidad para dar un salto a la siguiente etapa. Mientras se preparaba mentalmente para la conversación, se dio cuenta de que se enfrentaba a una nueva invitación a abrazar lo desconocido. ¿Podría aprovechar esta oportunidad para compartir su esencia? La duda surgió de nuevo, pero también emergía una nueva certeza. Podía ser más que una simple cocinera. Podía ser una voz en el mundo de la salud y el bienestar. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y la pregunta latente se intensificaba. ¿Podría dar el paso y abrirse al mundo de una manera aún más significativa? Rosa se sentó frente a la computadora, el monitor proyectando destellos de luz sobre su rostro. El mensaje del editor aún latía en su mente. ¿Por qué la habían elegido a ella? Se dio cuenta de que su viaje reciente representaba más que simple contenido sobre yogures. Cada experiencia acumulada, cada palabra escrita, tenían el potencial de resonar en los corazones de otros, y tal vez, eso mismo había llamado la atención del editor. El día de la entrevista, mientras su corazón palpitaba con fuerza, se encontró en la trampa de sus pensamientos. En el espejo, observó una mujer que había sobrevivido a años de incertidumbre y dolor. La inseguridad comenzaba a deslizarse por su mente como un veneno. Decidió vestirse cuidadosamente, como una forma de reafirmar su identidad, una escritora, una creativa, una luchadora. A medida que se preparaba, se sintió como si cada pequeño gesto tuviera un peso significativo. Desde elegir un collar que su hermana le había regalado hasta aplicar un poco de lápiz labial, todo parecía un acto de afirmación. En el fondo, sabía que estaba cargando más que solo su imagen, llevaba consigo la historia de sus fracasos y de cómo había encontrado la determinación para convertirlos en aprendizaje. Llegó al café donde se llevaría a cabo la entrevista. Un aire de expectativa flotaba a su alrededor. Al entrar, vio al editor, un hombre de aspecto amable, con una libreta abierta y una sonrisa genuina. Al comenzar la conversación, su voz tembló ligeramente, un eco de su inseguridad, pero el editor la alentó a compartir su viaje sin filtro. Fue entonces cuando algo realmente mágico sucedió. Rosa empezó a hablar con fervor sobre su relación con los yogures, los beneficios que había descubierto y cómo esto había transformado su perspectiva. Hablar de su proceso creativo se convirtió en un acto catártico. Rosa narraba su baja autoestima, su deseo de ser escuchada, y cómo la cocina se convirtió en su refugio. Las palabras fluyeron con una autenticidad que nunca había experimentado, y sintió como la tensión interna se disipaba en cada frase. La conexión con el editor creció y, por primera vez, los miedos que la habían perseguido desde su juventud comenzaron a retroceder ante la luz de su propia historia. Al finalizar la entrevista, el editor le propuso escribir un artículo extenso sobre sus experiencias, destacando no solo los mencionados yogures, sino su viaje emocional. La idea le llenó de temor y emoción a la vez. Aceptar implicaba un compromiso aún mayor, un paso hacia la vulnerabilidad completa. Sin embargo, una voz interior lo consintió, lo había estado buscando. Este sería el momento de compartir su verdad de manera significativa. De vuelta en casa, Rosa sintió que los hilos invisibles de su vida comenzaban a entrelazarse. Se sentó a escribir de inmediato, las palabras se formaban como una danza que nunca había aprendido, pero que ahora sentía profundamente. Ya no era solo una cocinera, se estaba convirtiendo en narradora de su propia vida y de la vida de quienes la rodeaban. Sin embargo, a medida que profundizaba en sus recuerdos, también emergían viejos fantasmas. La duda empezaba a resurgir, cuestionando si realmente tenía derecho a compartir esas experiencias tan íntimas. ¿Sus historias tendrían valor para los demás? ¿Podría soportar una nueva ronda de críticas y juicios? El tema se convirtió en una batalla interna, donde la pregunta existencial del ¿quién soy yo para hablar así?, se enfrentaba a un nuevo amanecer de autovaloración. Rosa sabía que el viaje apenas comenzaba y que cada línea escrita podría abrir puertas a nuevas oportunidades, pero también sabía que necesitaría coraje para defender su historia. Frente a una hoja en blanco, una nueva pregunta surgió, reverberando como un eco en su mente. ¿Estaba realmente lista para navegar por este nuevo camino? Rosa cerró los ojos, tomando aire profundo. El futuro estaba lleno de posibilidades, pero comprendía que, en este viaje, no solo se trataba de ella. Sería una travesía que la llevaría a dudas y revelaciones que nunca había imaginado. Mientras el cursor parpadeaba, ella sabía que la fortaleza no solo radica en compartir triunfos. A veces, la verdadera fortaleza radica en mantener la verdad abrazada en el corazón, lista para ser expresada al mundo. La historia estaba escribiéndose, y Rosa se hallaba en su página más importante. Pero, a medida que las palabras empezaban a fluir, un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada.
una invitación a un evento de bienestar donde podría presentar su trabajo. Su pulso se aceleró, era una vulnerabilidad desbordante. ¿Estaría dispuesta a dar otro paso hacia adelante? Rosa se quedó mirando la pantalla, el título del mensaje rebotando en su mente como un eco persistente. ¿Yo? ¿Presentar mi trabajo? ¿Aquí, delante de otros? A pesar de la emoción que la invadía, la duda rápidamente la asfixió. La invitación a hablar en ese evento no era solo una oportunidad de mostrar un lado de su vida, era una puerta abierta a un abismo de inseguridades. Mientras la idea se asentaba en su mente, recordó todas las veces que había evitado el centro de atención. En la escuela, en reuniones familiares, había encontrado refugio en la cocina, creando sabores y relatos que nunca compartía. Todo ese tiempo había escrito en la sombra, lejos de la crítica y el juicio. Pero ahora, con su historia a punto de ser protagonizada en una audiencia, sentía el peso de su pasado aplastarla. ¿Qué puedo ofrecer yo?, pensó. La imagen de sí misma en el escenario, hablando de yogures y su vida, parecía casi absurda. Sin embargo, esta misma lucha interna también comenzó a despertar algo más, una chispa de determinación. Recordó la conversación con el editor, las palabras fluyendo como un torrente tras barrer sus miedos. Tenía una historia que contar, un recorrido que no solo era suyo, sino que podría ayudar a otros. Se levantó, dando vueltas por su salón, reflexionando sobre cómo se sentía al hablar de su vida. Había experimentado el dolor y la sanación, la duda y la valentía. Tal vez su experiencia podría resonar con aquellos que luchaban en silencio, como ella lo había hecho. Rosa decidió que no podía desperdiciar la oportunidad. Preparar esa charla se convertiría en un ejercicio de autoconocimiento, un paso hacia su propia asertividad. Se sentó nuevamente frente a la computadora. Antes de redactar, respiró hondo, invitando con cada inhalación el valor que necesitaba para enfrentar sus temores. Abrió un documento nuevo y comenzó a anotar ideas, organizando sus pensamientos. El comienzo sería sobre su conexión con el yogur, pero también sobre las lecciones vitales que había aprendido en el camino. Mientras escribía, notó cómo los recuerdos empezaban a fluir con mayor vigor. Las vivencias de su niñez, el amor de su familia, los momentos en que la cocina se convirtió en su refugio seguro. Rosa se dio cuenta de que había subestimado el poder de su narración. Su historia no solo existía en la cocina, estaba entrelazada con todo lo que era las risas, las lágrimas, las noches en vela y la lucha constante por encontrarse a sí misma. Con cada palabra escrita, la ansiedad comenzó a transformarse en emoción palpable. La idea de compartir su historia se volvió más atractiva que aterradora. ¿Por qué no puedo ser la voz que necesita ser escuchada?, se preguntó, empezando a sentir que su viaje personal era un pasaporte hacia la empatía y comprensión de los demás. Al finalizar su primera lluvia de ideas, se detuvo a reflexionar sobre lo siguiente: si decía que sí a la invitación, ¿qué requeriría de ella? Además de la preparación, tendría que abrazar su vulnerabilidad, exponer sus carencias, y lo más difícil, aceptar que su experiencia tenía valor. Pero, ¿podría realmente soportar el juicio ajeno? Mientras su mente se debatía entre el temor y la esperanza, un nuevo mensaje llegó, un sencillo recordatorio de que el editor estaba esperando su primer esbozo. La presión la revolvió nuevamente, empujándola a tomar una decisión. Rosa sabía que este evento podía ser la plataforma que le permitiera validar el trabajo que había empezado, no solo para ella, sino para aquellos que podrían encontrar fortaleza en su relato. Con una mezcla de valor y reticencia, se asomó a la idea de dar ese gran paso. Pero en un rincón oscuro de su mente, la voz de la duda seguía susurrando: ¿estás lista para ser vulnerable ante un público completo? ¿Podría cumplir con las expectativas que ahora se formaban en su imaginario colectivo? El futuro se vislumbraba incierto, pero lo que no sabía era que dar ese paso haría eco tanto en su vida como en las de aquellos que escucharan su voz. Rosa. Se quedó contemplando la pantalla con el cursor parpadeando, sintiendo que la respuesta la aguardaba en el momento que decidiera avanzar. La verdad es mi aliada, pensó. Y en ese instante, comprendió que la verdadera transformación no sería solo sobre el acto de hablar, sino sobre cómo el camino hacia la aceptación comenzaba en este mismo momento. La invitación era más que una charla, era un desafío. ¿Acaso estaba dispuesta a asumirlo? Rosa cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. La mezcla de ansiedad y emoción la envolvía como un abrazo apretado, reconociendo que su vida estaba a punto de dar un giro significativo. La idea de estar frente a una audiencia empezó a transformarse en una especie de reto personal, un reto que podía ayudarla a identificar su verdadero potencial. Se sentó erguida,
decidida a no dejar que las dudas la dominaran. El título que había leído antes resonó una y otra vez en su mente. ¿Quién diría que un par de yogures podrían ser tan poderosos? ¿Y si mi historia atrajera a personas que necesiten escuchar sobre la conexión entre la comida y la salud? Esa línea de pensamiento la llevó a realizar una búsqueda más profunda dentro de sí misma. Rosa comenzó a investigar. Cada clic en el teclado la acercaba más a un mundo en el que nunca se había atrevido a entrar completamente. Aquellos yogures, que durante tanto tiempo habían sido solo un ingrediente más de su día a día, estaban cargados de significados, de experiencias que podían ser compartidas. Mientras leía sobre los beneficios de estos productos, comenzó a elaborar un esbozo. En su mente, cada beneficio se convertía en una metáfora de su propia vida. La transformación es posible, al igual que el proceso de hacer yogur, se dijo. Primero, se necesita el calor adecuado para que las cosas fermenten y crezcan. Era en ese calor emocional donde se encontraba su pasado, las experiencias que habían dado forma a quien era hoy. Escribió sobre cómo sus crisis personales, las presiones autoimpuestas y las luchas por la aceptación se parecían al proceso de maduración del yogur. Había pasado por periodos de frialdad y aislamiento, y al igual que la leche que debe calentar primero, ella misma necesitaba aceptar el calor del amor propio para florecer. Mientras organizaba sus ideas, una revelación la golpeó. Si bien había sido prudentemente defensiva acerca de su historia, ahora entendía que al compartirla no solo se liberaría a ella, sino que también abriría las puertas a otros para que hicieran lo mismo. Decidida a no permitir que las dudas la controlaran, buscó testimonios y estudios testimoniales que ilustraran el poder de la comunidad. Esa búsqueda de la verdad la motivó a profundizar no solo en los beneficios de los yogures, sino en lo que significaba construir una vida a partir de situaciones adversas. Ella había sido una sobreviviente, no solo en la cocina, sino en la vida misma. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechando en los rincones de su mente. Cada vez que redactaba una frase, una voz interior le recordaba lo vulnerable que se sentía. Enfrentarse a la audiencia significaba desnudarse emocionalmente. La imagen del público hablando en murmullos, evaluándola, la aterraba. Pero también había una chispa de excitación en el aire. Este era el momento de llevar su historia, de dar voz a su yo interior. Quiero ayudar, no solo hablar, susurró, y en ese instante, decidió centrarse en su propósito. No solo presentaría información, compartiría su viaje y cómo la comida saludable había influido en su propio proceso de sanación. Esa visión diluyó las sombras de miedo que la envolvían. Mientras escribía la conclusión de su presentación, una nueva voz de determinación emergió en su interior. No tengo que ser perfecta, solo auténtica, se dijo. Con cada palabra, la rosa que se había escondido por tanto tiempo comenzaba a salir a la luz. Era el momento de rendirse a la conexión genuina que ofrecería a su audiencia. Ya casi al final de su escrito, un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Era el editor, sugiriendo una colaboración que llevaría su historia más allá de una simple charla. ¿Te gustaría que este trabajo se convierta en un libro? Rosa sintió un escalofrío, no solo de temor, sino de un renovado sentido de propósito. Ahora, la inminente posibilidad de transformar su camino, de eternizar su voz, se presentaba ante ella. En ese instante, la pregunta flotaba en el aire: ¿estás lista para contar tu historia al mundo? Ella sabía que su respuesta podía redefinir no solo su vida, sino la de muchos otros que buscaban inspiración. La pantalla parpadeaba, y Rosa comprendía que el verdadero desafío no solo era hablar, sino abrirse a todas las posibilidades que su narrativa podía desatar. Rosa se encontraba en un lugar en el que nunca había imaginado estar. La idea de escribir un libro sobre su historia y la conexión entre la comida y el bienestar la llenaba de adrenalina, pero también de inquietud. Se sentó frente a la pantalla, su reflejo en el vidrio mostrándole una mezcla de determinación y temor. Había tanto en juego, no solo su historia, sino la posibilidad de inspirar a otros a encontrar su propio camino. Mientras pasaba los dedos sobre el teclado, comenzó a estructurar sus pensamientos. Aquel título llamativo que había creado, descubierto, 4 yogures increíbles para combatir tu artritis y transformar tus músculos a los 60 más, era una invitación a un viaje de descubrimiento. Pero para ella, el verdadero reto era profundizar más allá de los datos y las estadísticas. Necesitaba hacer que su historia resonara en el corazón de quienes la leen, y para eso debía ser vulnerable. Era necesario mostrar no solo el éxito, sino también las batallas que había librado. El primer paso consistió en mapear su propio viaje. Había experimentado desconexiones con la comida, luchas internas que la habían llevado a adoptar una mentalidad errónea sobre lo que invertía en su propia salud.
Se obligó a recordar los momentos difíciles, esas noches en las que la luz de la nevera iluminaba su tristeza más que su barriga. La imagen de un frasco de yogur se entrelazaba con su memoria y le mostró su potencial. La muleta en su viaje a la sanación, a pesar de haber sido una elección accidental en un supermercado, había cobrado vida en su mente. A través de esta reflexión, Rosa empezó a esbozar su narrativa, de un modo que le permitiría conectar con sus futuros lectores. Se dio cuenta de que cada capítulo debía ser como una porción de yogur, cremoso, lleno de textura y sabor, reflejando tanto lo dulce como lo ácido de su recorrido. Su pasado era el cultivo que había creado el yogur, y cada experiencia dura era un batido de ingredientes que llevaban a la transformación. Sin embargo, las voces de la autocrítica comenzaron a surgir, alimentadas por la presión de crear un contenido impactante y único. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Y si mi historia no se siente auténtica? Se detuvo. Ante esa voz, decidió escribir una carta a su futuro yo, describiendo cómo quería sentirse al mirar hacia atrás en esta etapa de su vida. Quiero sentir que tomé el riesgo de ser vulnerable. Quiero saber que lo intenté. Esa carta conmovió su corazón y encendió la chispa de valentía que necesitaba. A medida que avanzaba, las conexiones se volvían más serias y significativas. Comprendía que la fortaleza que había encontrado en la vulnerabilidad podía inspirar a otros. Reflexionó sobre cuántas personas compartían sus luchas con el pasado, la salud y la autoestima. La idea de exponer su fragilidad florecía en su mente. Mientras le daba forma a su historia, Rosa concibió la posibilidad de que su voz pudiera ser el inicio de una conversación más profunda y humana sobre la salud mental y física. Su mente oscilaba entre la emoción y la inseguridad, pero la necesidad de avanzar fue más fuerte. Rosa sabía que era el momento de convertir ese incipiente proyecto en un compromiso sólido. Si iba a escribir un libro, necesitaba establecer metas y plazos reales. Así, delineó un cronograma que la llevaría a cumplir la primera etapa del manuscrito a finales del mes siguiente. Mientras revisaba sus notas, un inusual temblor de emoción recorrió su cuerpo. No solo buscaba compartir información, quería que su voz se alzara como un grito de esperanza. Casi podía visualizar a sus lectoras a quienes inspiraría, confiando en que sus propias historias de superación soltarían su carga emocional. Este trabajo va más allá de mí, se dijo, es una oportunidad para conectar, pero justo cuando la confianza empezaba a inundarla, un mensaje de un viejo conocido apareció en su teléfono. Era un antiguo amigo del colegio que desafiaba su viaje. Eres una soñadora, Rosa. No te creas todo lo que se dice sobre él. Bienestar. No creo que puedas cambiar la vida de otros. Las palabras dejaron una sombra de duda y pánico en ella. Estaba realmente lista para cruzar esa frontera, para probarle a él y a sí misma que podía influir de manera positiva. Mientras Rosa se sumergía en ese nuevo desafío interno, la animosidad que su amigo había proyectado comenzaba a moldear su enfoque. La pregunta latía en su mente, ¿realmente creía que su historia podía valer la pena? Esa incertidumbre la llevaba a preguntarse si poseía la capacidad de influir en otros a través de su narrativa. En medio de la lucha interna por mantenerse firme, un nuevo fuego se encendía en su interior. ¿Estás dispuesta a demostrar lo contrario?, resonó en su mente, como un eco de desafío. Con cada palabra que escribía, con cada nuevo párrafo, la presión aumentaba, llevándola a un nuevo horizonte de autodescubrimiento. Sabía que en la siguiente etapa se enfrentaría a todo lo que sus palabras pudieran desatar en su propia vida. Podría resistir la tormenta que sus revelaciones provocarían. La voluntad de seguir adelante latía con fuerza mientras ella fijaba su mirada hacia el futuro. La travesía apenas comenzaba, y el camino hacia su propia liberación parecía más intrigante que nunca. Rosa tomó un profundo respiro antes de sentarse nuevamente frente a su computadora. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, el brillo del día no podía ocultar la tormenta que rugía en su mente. Las palabras de su amigo resonaban como un eco pesado, eres una soñadora. Había algo en esa afirmación que la irritaba profundamente. Un desafío que necesitaba superar, una acusación encubierta que se convertía en su motor. Con determinación, volvió a su proyecto. Las cartas que había escrito se fundían en su mente, mezclando fragmentos de autocrítica con sus deseos de autenticidad. No solo quería delinear su historia, sino que aspiraba a que su voz fuera un faro en la oscuridad para otros que luchaban en silencio. Pero para eso, debía enfrentarse a sus miedos y escribir desde su verdad. Rosa tomó un lápiz y una hoja de papel, sintiendo el roce del cuerpo del lápiz contra el papel una vez más.
Decidió hacer una lista de los tópicos más difíciles de abordar en su narrativa, aquellas verdades incómodas que a menudo había evitado. La ansiedad se sembró en su pecho a medida que registraba sus pensamientos. La presión de los estándares de belleza, anotó. Las expectativas familiares. Las noches de ansiedad y el miedo al futuro. A cada palabra que escribía, su sinceridad se sentía como un acto de liberación. Al principio, las palabras salían a trompicones, pero a medida que continuaba, la brecha entre su mente y su expresión se comenzaba a llenar. La cruda realidad de sus experiencias vitales emergía como una paleta de colores vibrantes, y ella se dio cuenta de que cada matiz era esencial para retratar su evolución. Consiguió reflexionar sobre sus momentos más bajos, como una fuente de fortaleza, y entendió que necesitaba compartir esas vivencias no solo como un testimonio de sufrimiento, sino como un trampolín hacia el bienestar. Sin embargo, el reto más grande de todos era aceptar su vulnerabilidad. Había una voz persistente que cuestionaba si realmente estaba lista. Una parte de ella temía que abrir esa puerta pudiera desatar recuerdos dolorosos. ¿Qué pasaría si su historia resultaba ser irremediablemente oscura? ¿Y si ningún lector podía identificarse con su dolor? La tibia luz del sol que iluminaba su sala parecía desvanecerse a medida que en su interior la incertidumbre crecía. Decidida a cerrar esa brecha, se instaló en su rutina de escritura diaria. Se propuso trabajar en un capítulo al día, dividiéndolo en segmentos manejables. Es solo un primer borrador, se recordaba con ternura cada mañana. Esta metodología le permitió convertir la ansiedad en enfoque. Con cada palabra, cada párrafo, iba transformando el caos interno en una narración coherente. Un día, mientras escribía sobre la relación entre su amor por la cocina y su lucha con la artritis, sintió que las piezas comenzaban a encajar. Al dejar fluir sus emociones, encontró el poder de la conexión. Rosa visualizó a una mujer mayor, posiblemente una de sus lectoras, con sus mismos miedos e inseguridades, buscando un rayo de luz en su propio viaje. La idea de que su historia pudiera ofrecer consuelo se convirtió en un impulso irrefrenable. Al concluir un paseo por sus experiencias, decidió llamar a aquella amiga que siempre había querido escucharla. Se sentó en la mesa de la cocina mientras hablaban, como si los años nunca hubiesen pasado. Con cada palabra, Rosa fue desnudando su alma, compartiendo su proyecto y el reto que significaba para ella. Le asombró la invitación que su amiga le hizo: deberías presentarlo en un taller. La idea era tentadora pero aterradora. Todos los ojos sobre ella, las expectativas ajenas, ¿podría soportarlo? La balanza de su incertidumbre y su deseo de compartir comenzó a inclinarse hacia la segunda opción. Esa invitación a un taller se convirtió en más que simplemente una oportunidad de presentar su obra. Se erigía como el cruce definitivo entre su vida anterior y la transformación que anhelaba. La decisión de asistir empezaba a formarse en su mente como un desafío inminente. Este sería el momento no solo de dar un paso adelante, sino de exponer su alma ante los demás. El evento se acercaba, y la mezcla de ansiedad y emoción en su interior se intensificaba. Poco a poco, se dio cuenta de que el verdadero viaje había comenzado, y cada momento de vulnerabilidad era una oportunidad para demostrar a ese viejo amigo, y a sí misma, que sus sueños eran más que merecimientos. Se iba hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de reivindicar su voz. Una pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para este escenario? Con el corazón latiendo con fuerza, Rosa se sentó a escribir nuevamente. En medio de la incertidumbre, su determinación empezaba a formarse como un nuevo capítulo en su vida, y no podía evitar preguntarse, ¿sería este el escenario que la transformara para siempre? Rosa se encontró de pie en el pequeño escenario iluminado del taller, con un grupo de rostros ansiosos por escuchar su historia. Era un momento que había imaginado en sus sueños más osados, pero que, a la vez, la llenaba de un temor palpable. Estoy preparada para esto, pensó por un instante, pero en ese mismo instante, el eco de su viaje resonó en su mente como un mantra, llevándola a recordar por qué había llegado hasta aquí. A veces, el poder de la transformación nace del corazón más allá del miedo, comenzó, mientras su voz temblaba con la mezcla de ansiedad y empoderamiento. A lo largo de su presentación, compartió su travesía con los yogures, el papel que habían jugado en su salud y cómo había decidido enfrentarse a la artritis poniendo en práctica cambios nutricionales concretos. Cada vaso de yogur que había preparado se había convertido en un símbolo de su crecimiento personal, llevando su historia desde las sombras hasta la luz. Había pasado meses recopilando recetas y experimentando con ingredientes. Ahora, todo aquel esfuerzo estaba dando sus frutos. Rosa no solo estaba hablando de yogures, estaba tejiendo la narrativa de una abuela que, a los 60 años,
había encontrado un camino hacia su propio bienestar. En ese instante, el miedo a las críticas desapareció, y su voz resonó más fuerte que las dudas que una vez la habían perseguido. A medida que avanzaba, notó la conexión palpable con su audiencia. Algunos sonreían y otros intercambiaban miradas cómplices que revelaban su propia lucha con la salud o la autoestima. Esa empatía la reforzó, y sintió que no estaba sola. La escritura de su libro tomó entonces una nueva dimensión. Pasó de ser una simple recopilación de recetas a ser un testimonio inspirador que podía resonar con otros que luchaban por su bienestar. Al finalizar su charla, escuchó las primeras palmas del público. Un aplauso sincero que la llenó de una satisfacción indescriptible. Cada golpe de mano era un reconocimiento no solo a la mujer que era hoy, sino a la niña que había creído que nunca podría salir de las sombras. Rosa había demostrado que el camino hacia el empoderamiento es posible, y que cada pequeño paso cuenta. Con una sonrisa firme, se enfrentó a las preguntas de sus oyentes. Cada astuta interrogación la ayudó a profundizar aún más en su experiencia, y pronto otros empezaron a compartir sus propias historias. Pudo ver cómo sus esfuerzos estaban conectando vidas, algo que ella jamás había imaginado al iniciar su aventura en la cocina. Al final del día, Rosa se sentó en el sillón que tanto amaba, las palmas todavía resonando en su mente. Había cruzado un umbral que antes parecía inalcanzable. No solo había defendido su relato, sino que había comenzado a cultivar un espacio donde la autenticidad y la vulnerabilidad pudieran florecer. Había abrazado su rol no solo como cocinera, sino como narradora de su propia vida. Aquel encuentro la motivó a seguir trabajando en su libro, no solo como un proyecto personal, sino como un legado que trascendiera su historia y resonara en la vida de quienes se sintieran perdidos. Rosa decidió aprovechar la oportunidad de profundizar su relación con la comida y la salud, y se inscribió en un programa de nutrición para así aumentar su conocimiento y credibilidad. Lo que comenzó como una búsqueda de salud se había convertido en una vocación. La lucha contra la artritis se transformó en una lección de resiliencia, y el miedo a las críticas se disolvió en un océano de amor y apoyo. Cada día se levantaba con mayor confianza, llevando consigo la determinación de inspirar y ayudar a otros que enfrentaban sus propios desafíos. Rosa miró por la ventana y vio el mar, recordando cómo cada ola simbolizaba un obstáculo que había enfrentado y que iba surgiendo a su paso. Se sintió revitalizada, segura de que su legado era más que un simple cambio en su dieta, era una revolución personal hecha de amor, coraje y la fuerza de una abuela que no tenía intenciones de rendirse, y así, con su corazón lleno de nuevas metas y su mente abierta a las posibilidades, Rosa fue capaz de ver que había alcanzado mucho más que predecir el futuro de su familia. Había conquistado su propio destino. Ahora tú también puedes ser parte de su transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el viaje de Rosa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo real a una comunidad que busca el bienestar. Hazlo ahora.